Iniciamos platicando en familia cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos. Me da mucho gusto poder estar aquí en vivo y a todo color contigo. Hoy que es una tarde lluviosa, nubladona, ten cuidado si te estás trasladando hacia algún sitio, porque por lo general la lluvia viene a trastocar nuestras actividades, nuestros tiempos. Y si vas a estar mucho rato en el automóvil, bueno, pues sintonízanos en tu auto, en AM, estamos en el 1040. Y si estás en la ciudad de Austin, Texas, también nos puedes sintonizar, pero en FM a través del 95.1 de esa sintonía. Me da mucho gusto poder recibirte hoy que es martes. Como bien sabes, los martes lo dedicamos al derecho familiar y nos preocupamos por aprender juntos, por tener más nociones. La idea no es hacernos abogados ni mucho menos, pero sí tener nociones cuando tenemos alguna situación o algún familiar tiene una circunstancia de la cual podemos darle una orientación y bueno, al final de cuentas son los abogados, los especialistas en cada materia quienes nos van a llevar de la mano por los procesos que estemos atravesando. Hoy, martes de Derecho Familiar, vamos a hablar acerca del contrato prenupcial. ¿Qué es? ¿Para qué nos puede ayudar? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Es conveniente en todos los casos? ¿Quién puede asesorarse antes de? ¿Mi pareja lo va a malinterpretar? Me parece que hay mucha tela de dónde cortar. ¿Tú qué piensas de los acuerdos prenupciales? ¿Te casaste y antes hiciste un acuerdo? ¿O te arrepientes de no haberlo hecho? ¿Qué podemos hacer cuando ya estamos casados? Bueno, esto y más nos va a presentar el día de hoy nuestro querido abogado colaborador del programa, el licenciado Maximino Hernández de la Fuente, quien es especialista en Derecho Familiar y Amparo. ¿Cómo estás, Max? Me da mucho gusto que estés nuevamente en Platicando en Familia. Pues muy feliz de acompañarlos de nueva cuenta. Nosotros más, sobre todo abogado, porque, ¿sabes? En ocasiones le tenemos temor al tema de las leyes. Cuando estamos enamorados, en este caso, cuando ya tenemos planes de matrimonio, pues la verdad es que se nos nubla el entendimiento y pocas veces pensamos en los aspectos materiales o en los activos o en los bienes raíces que tenemos y que también la forma en que nos casamos puede poner en riesgo lo que fue heredado o trabajado por nosotros. Entonces, creo que hoy invitar al público a que se integre a nuestra plática va a ser muy importante. Sobre todo van a quitar, les traigo muchísimas sorpresas, se van a, exactamente, sorprender de toda la información que les traigo, que como siempre trato de que sea lo más digerible que se pueda. Sí, porque esa es otra de las razones por las cuales a veces nos da pereza las leyes o escuchar, porque a veces es como tantos códigos, tantos números, tantas líneas que no los podemos interpretar, pero que mejor tú. Y yo aprovecho este momento para poder invitarte a que nos marques, a que nos des tu punto de vista. Tú sabes que Platicando en Familia se hace a través de tu presencia con nuestros invitados. En la ciudad de Guadalajara, 3122-1190 y en cabina 3647-1883. Austin, Texas, que también me encanta saber que están presentes con nosotros, 512-215-4909. El chat www.radiomujer.com.mx y también tengo una pequeña falla ahorita con el chat, pero la vamos a solucionar para estar en contacto. Ya los vi que ahí están, muchachos, buenas tardes. Gracias, saludo a mis compañeros, Arturo Cervantes en el control técnico. Artur, buenas tardes. Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción. Don Ají Castro, quien es la productora de este programa y ahora está echándonos la mano con las líneas telefónicas. También te recibimos con mucho gusto. Esta tarde el abogado Maximino Hernández de la Fuente, especialista en materia familiar y amparo. A ver, Max, a mí esto de los amparos no sé si llegué muy tarde o me enteré muy tarde o hay quien pueda llegar y decir, ¿por qué no sabía yo que hay un contrato prenupcial? ¿Por qué no sabía yo que podía poner no en riesgo mis bienes? Y además la manera en que me casé, pues si me casé por bienes mancomunados, a lo mejor ahí también puedo llegar a perder muchas cosas en caso de disolución o en caso de divorcio. Bueno, vamos a iniciar con la primera sorpresa. Favor. Sí, venga. Mire, para empezar, nadie se casa sin un contrato prenupcial. Uh-huh. Nadie. Todos nos casamos con contratos prenupciales. Independientemente de que lo celebremos o no, de forma adecuada, todos tenemos un contrato prenupcial. No podemos celebrar un matrimonio si no existe previamente una serie de requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Estos requisitos van encaminados precisamente no solamente para poder lograr el matrimonio, sino también para cumplir con la ley
en cuanto a los contratos prenupciales, que para nuestra legislación se le llama capitulaciones, ¿verdad? Y ya existen desde antes de que los pusiera de moda los artistas famosos. Sí, claro. ¿Hace cuántos años que tenemos nosotros ya con los contratos prenupciales? Son tan antiguos como los primeros códigos civiles. No. Así es. ¿Y lo sabíamos o lo desconocemos? Pues más bien es como todas las leyes, las vamos conociendo conforme las vamos ocupando. Entonces, obviamente ahí estaban, vamos a lo básico. Todos nos casamos bajo un régimen. Sí, ese régimen no es otra cosa que un contrato, ¿verdad? Entonces es un contrato en el cual nos va a regir nuestro matrimonio en cuanto a nuestros bienes, ¿verdad? La mayoría de las personas están casados bajo el régimen de sociedad legal. Sí. Y eso no es otra cosa que un contrato que es apegado a la ley y que se puede decir que es una manera ordinaria en la cual todos contraen nupcias, ¿verdad? Y de ahí, bueno, ya se derivan los contratos que ya a los que nosotros le llamamos prenupciales, que otra sorpresa, no necesariamente este tipo de contratos se hacen antes del matrimonio, también se pueden realizar durante el matrimonio. Conforme adquiramos cosas o propiedades. ¿O cómo así es? Es. A ver, cuéntanos. También, exactamente, nosotros podemos cambiar nuestro régimen de sociedad conyugal, ¿verdad? Inclusive durante el matrimonio, volvemos a reiterar, puede ser para proteger los bienes de la manera al tiempo que estamos viviendo o a futuro, pero también lo podemos hacer durante el matrimonio. Entonces, vuelvo a lo mismo, el desconocimiento de las leyes, pues piensen que es algo novedoso, que es algo de moda, vamos a hacer un contrato prenupcial. No, esto ya existía desde que iniciaron los códigos civiles en México. Entonces, no es otra cosa que ahora, bueno, ya tenemos un poquito más de temor a la situación y protegemos un poco más nuestro patrimonio. Para empezar, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos antes de casarnos, no es parte de la sociedad conyugal, no es parte del matrimonio, si no lo especificamos así, ¿verdad? Entonces, mientras no especifiquemos mediante un contrato o mediante el dicho ante el registro, al oficial del registro civil, siguen siendo propios todos los bienes. No vienen siendo comunes, son de uno. Okay. Hasta solamente los que se hacen durante el matrimonio, entonces son comunes, con excepción de que se case uno bajo el régimen de bienes separados. Pero todos estos regímenes son contratos prenupciales. Entonces, puedo especificar absolutamente todo. Por supuesto, todo. Desde el salario, los bienes que ya tengo, los bienes que puedo heredar, ¿verdad? Las gananciales, en qué proporción. No es necesariamente 50-50, o sea, no hay un límite. No te pone límites la ley. Los límites las van a poner las voluntades de la pareja. Y no puede haber terceros que ejerzan la voluntad sobre los bienes del matrimonio. El matrimonio lo ejercen la pareja, ni los hijos. Es la pareja y la pareja decide bajo qué régimen se va a casar, si va a realizar, por ejemplo, el régimen de sociedad conyugal es el idóneo para hacer este tipo de capitulaciones. A ver, estas casas van a ser para el matrimonio, estas casas no entran, estos bienes, estos carros, estos muebles, ¿verdad? Entonces es el régimen idóneo para hacer este tipo de contratos que normalmente se le llama prenupciales. Vamos a una pausa, el tema está súper interesante, te agradezco mucho la manera en que lo estás desarrollando. Quédate, el tema te va a seguir interesando. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos. Qué gusto poder estar juntos nuevamente hoy en martes de Derecho Familiar, hablando acerca de los contratos prenupciales. Sabes, tenemos ideas falsas o quizá estamos desinformados de lo que son, cómo se celebran, para qué nos sirven, cuál es su finalidad. Ya los conocíamos. Bueno, en el primer bloque nos llevamos varias sorpresas que nuestro querido colaborador, el abogado Maximino Hernández de la Fuente, quien es especialista en Derecho Familiar y Amparos, nos está aclarando muchas cosas respecto a los contratos prenupciales. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros. ¿Cómo se celebran? ¿Cómo se celebran los contratos prenupciales? Básicamente hay dos formas de celebrar un contrato prenupcial. Bueno, como lo conoce la gente. Sí.
Entonces, la primera es en un documento privado. Bueno, la primera es en un documento público ante un notario, ¿verdad? Entonces, es como cualquier contrato, para darle validez, se le da la firmeza jurídica ante un notario, la fe pública, ¿verdad? Ahí el notario, ya tienen ellos sus planes para ir haciendo, a ver, bienes, salario, adquisiciones, a lo que se va, inversiones. Entonces, ellos hacen un contrato donde lo firman ante su fe y esto, pues, tiene, como cualquier contrato, ya la obligación para ambas partes, ¿verdad? La siguiente forma es bajo un documento privado que se va a registrar con el mismo oficial del registro civil, Sí. ante el cual nos vamos a casar, ¿verdad? Que se va a decir el acta de matrimonio que precisamente va a presumir la existencia de ese contrato. Bien importante, no son finales los contratos, no son de una manera ya que no se puedan cambiar, se pueden modificar los contratos a futuro, conforme se van haciendo las cosas. Inclusive, por ejemplo, algo muy, muy padre, o desagradable, si uno de los cónyuges pone en peligro, por su situación personal, los bienes de la sociedad conyugal, Sí. se puede modificar este tipo de contratos para proteger los bienes comunes o sociales. ¿Hay especificaciones o esa libre albedrío? Por ejemplo, la enfermedad mental o alguna actitud que tenga la pareja que ponga en riesgo, ¿ya está definido bajo qué circunstancias podemos modificarlos o es a tu consideración, a la consideración personal de quien lo hizo? Ambas dos son correctas. Sí especifica la ley. Sí. Volvemos a lo mismo. Todo está bajo el consentimiento del Código Civil, ¿ok? O todo está obligado por el Código Civil. Entonces, sí prevé el Código Civil ambas formas. Si es por voluntad de las partes, también, bien importante, si nada más uno de las partes tiene la voluntad y el otro no, y judicialmente se puede modificar ese contrato, hay que solicitárselo a un juez para que sea modificado, cuando la otra parte obviamente no tenga la voluntad de modificar el contrato, ¿verdad? Por intereses, claro, siempre van a ser intereses. Entonces, como bien lo dijiste, por enfermedad, por despilfarro, por quiebra, sí, también son razones que prevé el Código Civil para hacer la modificación del contrato. Sí. ¿Cuál es la verdadera finalidad? ¿Cuál es la intención por la cual inclinarnos a hacer esto, a celebrar un contrato prenupcial? Es curioso que, mi experiencia me presume que la verdad es por voluntad. Más que, inclusive más, la gente realiza estos contratos por voluntad que por cuestiones de protección. Sí. O cuestiones propias. Hay veces que más por capricho, así propiamente, que por una cuestión de veras de protección, de voy a proteger a mi familia, de voy a proteger mis hijos. Ahora, yo creo que aquí también los aspectos culturales, los usos y costumbres, las creencias, ¿no? Estamos en un país machista. Así es. Eso complica que se lleve a cabo la celebración de los contratos prenupciales. Sin embargo, lo platicábamos tú y yo en el corte, no está descabellado ni mucho menos. A mí me parece que pudiéramos ir cambiando esta cultura. De hecho, ya se ha cambiado bastante. Sí. Tanto es así que ahora ya se habla, ¿verdad? Ya se platica, ya es así como un tema de conversación en la sociedad. Entonces, volvemos a reiterar. Ya existen los contratos prenupciales en la ley, en el Código Civil. Nadie se casa sin un contrato prenupcial. Hay uno fijo, ordinario, que todo el mundo obtiene al momento de casarse, aunque uno no lo especifique, que es la sociedad legal, ¿verdad? Entonces, nadie se casa sin un contrato, pero ahora ya, aunque se quieran mucho las personas, aunque no se quieran, ya platican de esas situaciones, inclusive para proteger el mismo amor que se tienen. Y es una cuestión de que ya lo platican, ya no les da tanto temor como antes. Pero sí, el tocar el tema en cuestiones de machismo y así, de, ay, pues que no me quieres, ¿por qué? No confías en mí, crees que te voy a traicionar, etcétera, ¿no? Pero me parece que también hay que verlo desde un plano muy objetivo, porque finalmente es un acuerdo en el cual, se van a unir en matrimonio las personas, y creo que parte de la salud emocional o la salud del matrimonio tiene que ver estas garantías, ¿no?
este Así compromiso. Ya alguna vez platicamos de violencia doméstica, sí, y platicamos de la violencia económica, ¿verdad? Sí. Entonces, estos tipos de contratos ayudan a proteger ese tipo de violencia, o sea, contra ese tipo de violencia. Acuérdense que quien tiene el poder, quien gana el dinero, es quien ejerce la violencia sobre el cónyuge. Entonces, para una manera de proteger, bueno, es realizando contratos prenupciales. Ahora, bien importante y apegándonos a esto, no solamente hace la riqueza de la familia la persona que sale a trabajar, porque ahora ya no es solo el hombre, también la mujer que sale a trabajar y que eleva su estatus social, su economía, porque le mejoran el puesto y eso. También la persona que está haciendo el pan, que está haciendo las tortillas, que está haciendo la sopa en la casa y que está cuidando a los hijos, que está cuidando, también contribuye con esa labor para enriquecer el mismo matrimonio, la misma sociedad. Entonces, ahí es donde también el Código Civil protege esta situación, y ahora más, con las modificaciones que se han hecho al mismo código, ya se protege a la persona que no pudo salir a trabajar y que contribuyó con su labor doméstica, para que sea protegido con un salario o con una indemnización. Sí, y esto para mantener el sano equilibrio entre el hogar y el proveedor, ¿no? Cuando la pareja sí lo decide. Así es. Y también porque ahora, como ya lo comentabas, la mujer eleva su estatus social, profesional, se incorpora a la economía activa, y entonces lo puede hacer desde casa o fuera de casa. Así es. Entonces, esta situación, volvemos a lo mismo. La ley manifiesta de manera ordinaria el 50-50, que es el famoso, o sea, el 50% es de la mujer, el 50% es del hombre, ¿verdad? Pero tienen toda la libertad las personas de decidir bajo qué régimen y cómo van a hacer las capitulaciones en las cuales van a vivir su economía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hago el acuerdo? ¿Busco un abogado? Ya lo decías, o lo podemos hacer con el oficial del registro civil. Obviamente lo más conveniente siempre es buscar un especialista, ¿verdad?, en la materia, en derecho familiar, para que nos explique y saber primero, tener el conocimiento, a ver qué es el contrato prenupcial y qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a escoger, qué es lo que voy a decidir, ¿verdad?, qué voy a proteger, qué voy a dar. Porque también dentro de los contratos es, bueno, yo pongo esto para la sociedad conyugal, ¿verdad? Y eso en un momento dado se va a liquidar y se va a repartir, tal y como lo especificaron en el mismo contrato, que reitero, ya no es 50-50, si es voluntario, pues ellos mismos van a especificar qué porcentaje le va a corresponder a uno y a otro. Lo cual eso facilita también esta dinámica, ¿no?, de tomar la decisión de qué vamos a hacer en un futuro con nuestras cosas. Así es. De hecho, vamos a evitar problemas, y eso es sobre todo la finalidad, evitar problemas futuros. De hecho, vamos más allá. Dentro de las mismas capitulaciones se pueden decidir situaciones que se pueden advertir adversas, como por ejemplo infidelidad, quiebra, las mismas enfermedades si queda uno mal, ¿verdad? Mal para tomar decisiones. Exactamente, inclusive la misma protección, pues quedas enfermo, pues que no te vayan a abandonar y porque la ley dice que ya no puedes tomar decisiones y te dejo sin nada, ¿no? También se puede proteger para que su salud sea cuidada por una clínica excelente, o sea, sí. ¿Sí me explicó? Sí, que la persona no quede desamparada ni tampoco desprotegida, y eso es lo importante, ¿no? Porque también... Mira, yo creo que ahorita que regresemos de este corte, vamos a hablar acerca de estas cuestiones de cumplimiento, de cómo la ley sí nos protege para poder hacer valer estos contratos prenupciales. ¿Te parece? ¿Tienes alguna ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algo que comentar? ¿Nos das la pauta para que nosotros podamos seguir hablando del tema de contratos prenupciales? Te esperamos con tus llamadas 31 22 11 90 36 47 18 83. Pam te está esperando en las líneas telefónicas. No tardamos. 4 de la tarde con 34 minutos, platicando en familia está al aire. Regresamos exactamente a la mitad del programa, martes de Derecho Familiar. Hablamos acerca de los contratos prenupciales y todo lo que conlleva elaborarlos, la finalidad. Estábamos platicando en el bloque anterior con nuestro querido colaborador, el abogado Maximino Hernández de la Fuente, quien es especialista en materia de derecho familiar y amparos, acerca de cómo ir cambiando la cultura.
hombres y mujeres que se incorporan a la vida laboral, que elevan sus estatus, que tienen a bien poner en claro también y sobre el papel cómo van a salvaguardar sus bienes, su integridad también, ¿no? Porque tiene mucho que ver los acuerdos que hagan, ¿no, Max? Y bueno, nos hablabas cuál es la finalidad, cómo proceden, cómo elaborarlos, pero hay un tema importante también que mencionabas en el corte y creo que se da frecuentemente estos matrimonios entre menores. ¿Qué pasa con estos menores? ¿Pueden hacer un contrato? ¿Los hacen los papás? A ver, explícanos, porque últimamente he conocido personas que tienen hijos que tienen 17 años y ya están casados. Ok. Los menores tienen los mismos derechos y obligaciones que un adulto. Es bien importante. Claro, la restricción es que el tutor o el que ejerce sobre él la patria potestad debe de consentir los contratos que haga el menor. Entonces, la respuesta es sí. Sí puede un menor desde los 14 años, porque la ley estipula, me puedo casar desde los 16, pero hace aclaraciones oportunas que desde los 14 años, con la firma de los padres, previa el cumplimiento de los requisitos legales, se pueden contraer nupcias. Ok, entonces, al contraer nupcias, también realizan un contrato, como ya lo dijimos, prenupcial. Bueno, y ellos pueden decidir las capitulaciones dentro de las cuales va a vivir su vida marital, ¿verdad? Durante y después, a futuro, que son las más importantes, ¿verdad? Para eso son las capitulaciones, que es, como lo estamos manejando, contrato prenupcial, ¿verdad? Todos los menores pueden realizar capitulaciones, pueden hacer sus contratos. Ya dijimos, el candado, ¿cuál es? Que lo firmen sus papás. O, perdón, quien ejerza su patria potestad. Sí, en este caso, ¿no? Así es. Si son los papás, a ellos les corresponde. Así es, autorizar. Autorizar lo que los menores están solicitando. O contratando. O contratando, exactamente. Así es. Exactamente. Es un tema delicado en los menores. Algo bien importante al respecto. Normalmente este tipo de capitulaciones, los contratos prenupciales, algo que no hemos mencionado, y es quién va a administrar la sociedad. Esta sociedad en la cual vamos a subirnos, ¿quién la va a administrar? ¿Quién decide? Bueno, lo deciden ambos cónyuges en primera parte. Ambos cónyuges. Si ninguno de los cónyuges manifiesta ante el oficial del registro civil o se le olvida al oficial preguntarles, la regla general, que es la ordinaria, es sociedad legal, que es 50-50. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, y de ahí ya partimos a la voluntad de las partes. Uno de los dos administra los bienes de la sociedad, y vuelvo a reiterar, los bienes de la sociedad, únicamente lo que se hace durante el matrimonio es parte de la sociedad. Lo que ya llevo o lo que ya tengo es, yo soy propietario y yo decido, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo lo administro? Eso no se va a administrar a menos de que vuelva a lo mismo. Dentro del contrato yo lo pongo para la sociedad. Esta es la parte que yo sumo engroso los bienes de la sociedad conyugal, ¿verdad? Mediante un contrato. Pero si no lo especifico, sigue siendo mío y no es parte de la sociedad. Definitivamente necesitamos la asesoría de un experto, porque todos esos puntos que podemos considerar irrelevantes pueden a lo mejor revertir, ¿no? Así es. La finalidad del contrato. Y si caminamos en ese sentido, nos vamos a encontrar con los incapaces, ¿verdad? Ya no los menores, porque son diferentes. Estas personas, también podríamos preguntar, ¿pueden hacer contratos prenupciales? Primero, ¿se pueden casar? Según el Código Civil, no, ¿verdad? Pueden contraer nupcias ciertas partes, inclusive hay un asunto de unos niños Down que acaban de contraer nupcias, sí, ¿verdad? Y que tuvieron que firmar sus padres y que presentaron un amparo que no se ha resuelto para ellos tener su voluntad propia de decidir sobre sus bienes. Porque dice el varón, dice, es que yo tengo la plena capacidad y lo puedo demostrar con los exámenes pertinentes de que yo puedo decidir sobre mis bienes y no tengo por qué soportar que me estén firmando quien ejerce en mí la patria potestad para autorizar actividades que yo puedo decidir.
En ¿verdad? este caso lo están haciendo los papás o los tutores, ¿no? Lo está haciendo por su cuenta. Lo está haciendo por su cuenta. Él está Sí. promoviendo este amparo. Así es. Ok. Obviamente con un especialista en Sí, derecho. sí, 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 Obviamente. sí, sí. Todavía no se ha resuelto, pero es muy interesante. Y también sería interesante poder desarrollar este tema ampliamente, porque si ya se dio un caso, es porque finalmente son aspectos que mencionar, que resaltar, están ocurriendo y van en contra de los derechos humanos, ¿no? Así es. De hecho, esa es la puerta que se abrió ahora con la apertura de derechos humanos que tenemos desde el 2008 en adelante, ¿verdad? Toda esta apertura de derechos humanos han dado pie a que personas primero digan, a ver, espérame, ¿incapaces? Ujú. ¿En qué se basan para Sí, mí sí. decretarme o resolver que yo soy incapaz? ¿Verdad? Y de ahí vamos a partir para que yo pueda adquirir mis obligaciones y mis derechos por propia cuenta y no a través de un tutor o de un representante que ejerce sobre mí la patria potestad. Me ¿verdad? parece que este es un tema que da para mucho y en Jalisco, dadas las circunstancias, ¿no? Como solemos proceder y como somos, entonces vale la pena tocar el tema ampliamente. Así es. A ver, abogado, esto de los acuerdos y contratos prenupciales tiene mucho. A ver, ya vimos que tenemos conceptos erróneos. Ya vimos cuál es la finalidad, ya vimos cómo se celebran, cuál es su significado. ¿Todos podemos usarlos? Por supuesto. Todos, o sea, no hay una restricción al respecto. Claro, la restricción siempre va a ser primero, a ver, los contratos prenupciales existen porque existe el matrimonio. Sí. Si no existe el matrimonio, pues no va a haber contrato prenupcial, obviamente. Para poder llegar al contrato prenupcial, tenemos que tener la capacidad legal para contraer nupcias, para podernos casar. Si no nos podemos casar, obvio no podemos celebrar un contrato matrimonial o prematrimonial, ¿verdad? Que vuelvo a lo mismo. Honestamente yo lo veo más como moda que como una situación legal, porque ya existía, ¿sí me explico? Que se le llama capitulaciones en el Código Civil. Y que los artistas o los grandes empresarios o grandes inversionistas, Personas públicas. personas públicas, exactamente. Los hicieron famosos. Sí, ¿verdad? se puso a la vista de la comunidad y entonces de ahí empezó como este auge. Así Que es. todos tenemos el derecho de tenerlo y además, como dices, son las famosas capitulaciones. Y que ya celebrábamos, Sí. ¿verdad? Nada más de que anteriormente ni siquiera les preguntaban. Yo de mis clientes he obtenido la respuesta de que, ¿bajo qué régimen se casó? Pues no sé. Me casé bajo un régimen, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, hay algo también sorpresivo, algo así como que a mí sí me causó mucha sorpresa. Es que, por ejemplo, el estado de Michoacán no tiene capitulaciones. Es, por regla general, es separación de bienes. Sí. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y durante el matrimonio únicamente lo que se hace en sociedad conyugal es de la sociedad conyugal, pero los bienes que están a mi nombre son míos, los bienes que están a tu nombre son tuyos, y los que se celebren bajo la sociedad conyugal con los nombres de los dos son de los dos. Si nada más la casa está a mi nombre, es mía, no es de la sociedad conyugal. Así de sorpresivo, a mí me causó, entonces dije, ¿cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen? Así como lo marca la ley. O sea, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Entonces, cuando se celebra un divorcio, queda tal cual. Tú Exactamente. lo tuyo y yo lo mío. Solamente hay liquidación con los bienes de la sociedad, porque sí existen bienes sociales. Sí. Como, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, adquiero una casa en sociedad conyugal a nombre de los dos, obviamente se tiene que liquidar. Y es por lo regular el mismo contrato te dice en qué porcentaje es dueño cada quien. Regularmente es 50-50, pero sí hay excepciones de 30, 40, 70. Ok, y a veces hasta los hijos son dueños de ese tipo de contratos. Sí. Entonces en Jalisco estamos mucho más revolucionados. Es diferente. Es diferente Sí, los conceptos también. Sí, es que sería perspectivas. Cada quien tiene una visión diferente depende de cómo uno lo vea. Ahora sí, el vaso medio lleno, medio vacío. Nos vamos a una pausa con tu reflexión. Todo depende de la perspectiva, medio lleno, medio vacío, claro que sí. Y aquí ahorita ya estamos medio lleno porque el agua nos está llegando al cuello. Vamos al último bloque, pero no sin antes ir a la pausa. Te esperamos, estás en Platicando en Familia. Regresamos.
Al aire platicando en familia a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara. Amigos de Austin, Texas, ¿cómo están? Buenas tardes, repórtense y díganos cómo ven el tema acerca de los contratos prenupciales en los Estados Unidos. Querido Max, el abogado Maximino Hernández de la Fuente, especialista en materia de derecho familiar y amparo, nos acompaña. En otros países y en los Estados Unidos esto es muy común, ¿no? Esto es más común de lo que uno se pueda imaginar. Lo que pasa es que es más conocido. De hecho, Sí. tengo conocimiento de que les dan más... en las escuelas les dan información de todo este tipo de contratos, de derechos, de obligaciones. Entonces crecen las personas con Claro. más conocimiento de este tipo de contratos. Claro, por supuesto, y que como lo decíamos, la única finalidad es de proteger y de salvaguardar y de tener una relación sana, ¿no? En todos los aspectos, O cumplir un capricho. también. Así es. A ver, pero también lo platicábamos porque luego los cortes se ponen buenos, ¿verdad? Así. Yo te hablaba acerca del concubinato y te hablaba acerca de la unión libre y dije, bueno, igual y no puede haber un contrato porque estamos hablando de contrato prenupcial, que quiere decir prematrimonio, antes del matrimonio, antes de las nupcias. Sin embargo, bueno, me llevé también una sorpresa cuando te pregunté por qué me dijiste, bueno, pues es que, a ver, ahorita me vas a responder. Yo me pongo en el supuesto de alguien que diga, oye, yo no me quiero casar, pero voy a vivir con una persona, pero quiero proteger mis bienes. ¿Es una incongruencia o hay viabilidad? No, por supuesto que hay viabilidad. Y sobre todo que el boom. Primero, los concubinos, claro que tienen derechos. Te pueden pedir una liquidación de los bienes. Por supuesto que pueden pedir, se va creando una obligación y un derecho en una relación de concubinato, por supuesto. Equiparable, no igual, pero sí equiparable al del matrimonio, Sí. ¿verdad? Entonces, obviamente van adquiriendo esos derechos y esas obligaciones los concubinos y por supuesto puede existir un contrato que de ninguna manera lo podemos llamar prenupcial, ¿verdad? O capitulaciones, pero no deja de ser un contrato donde en la relación de pareja, de hecho el Código Civil ahora con el cambio del año pasado te comentaba que ya hay ante notario este tipo de contratos, donde si bien no se le puede llamar matrimonio, porque no lo dice el Código Civil así, no lo especifica así, que no sé por qué, sí es una sociedad en la cual van a tener ciertas obligaciones y derechos en este mismo tenor. ¿De qué estoy hablando? De que vamos a compartir casa, carro, cama, habitación, derechos, obligaciones, quién va a dar tanto para la comida, quién va a aportar el trabajo, ¿verdad? Y no es matrimonio. Entonces sí existe un contrato que puede ser antes de vivir juntos, ¿verdad? Sí, y que las personas lo pueden considerar también. Así es. A ver, tenemos una llamada, no necesariamente es del tema, pero es interesante también contestar las dudas y las inquietudes de nuestra querida audiencia. A ver, si después, no voy a decir el nombre, es anónima, si después de firmada la pensión alimenticia por 2 años, se puede revocar o extinguir la pensión o no. Esto porque la mamá no cumple con las obligaciones, no me respeta. A ver. No es de capricho, es ahora sí que un tema, como bien lo dijiste, muy pero muy diferente al que estamos tratando. No es de voluntades, no es de un contrato. Los alimentos es una obligación que nace con la procreación de un hijo. Entonces no es a capricho, ahí sí no es de voluntad de que, ay, la voy a extinguir, se va a terminar mi obligación porque no me respeta la mamá. O porque ya me cayó gordo o gorda, entonces ya no. Lo más común, porque no me presta a mis hijos, ¿verdad? No es cierto. No, la obligación persiste, continúa. Tengo obligación porque son mis hijos, Sí. y la obligación es compartida. Ahí sí no es en base a un contrato, sino a una ley. Ahí hay ley para ejercer esa obligación. A ver, cuando está uno casado por bienes mancomunados, ¿se pueden separar los bienes sin necesidad del divorcio? Claro que sí, por supuesto. Volvemos a lo mismo. Si la voluntad es bilateral, que los dos están de acuerdo, asisten ante el mismo registro civil, como ya lo dije. Primero es ante el notario. Si no pueden ante el notario, con un documento privado ante el registro civil para que se dé de alta, les van a cobrar un impuesto, por supuesto, para registrar la separación de bienes o la liquidación anticipada de la sociedad conyugal, donde van a quedar sin divorciarse como bienes separados. Ahora, antes de irnos a un corte, yo te preguntaba,
Ya ves que en ocasiones no se respetan los acuerdos, ¿verdad? Ujú. ¿Se respetan los acuerdos prenupciales? Lo que sucede es lo siguiente, es como todo contrato de cualquier índole y naturaleza. Para eso es precisamente la legalidad de los mismos, para eso voy ante el notario, para eso lo voy a registrar con el oficial del registro civil. ¿Para qué? Para darle fuerza de obligación a ese contrato, de tú estás obligado porque firmaste esto, tú estuviste de acuerdo, tuviste la voluntad, ¿verdad? Expresaste tu voluntad. ¿Y quién la va a ejercer? Un juez. Si obviamente va a ser de a fuerzas, de que no es voluntario, si no una de las partes no respeta su palabra y no lo hace de manera voluntaria, por supuesto quien tiene la autoridad para ejercitar ese contrato es un juez. Ni más ni menos, entonces eso ya es otro procedimiento. En cualquier materia, ¿eh? En cualquier materia, si mi socio o con la persona que contrato no cumple con su parte del mismo, pues obviamente quien va a ejercer de manera forzosa esa situación es un juez. Es quien va a tomar la última palabra. Sí. Obligar a que se cumpla. Obligar a que se cumpla, claro, porque se tiene que cumplir, para eso los firmamos, ¿no? Para eso hicimos estos contratos. Así es. Me llama mucho la atención y no lo había escuchado y me parece una pregunta maravillosa de la señora Herrera que nos comenta acerca de si se puede separar los bienes y necesidad del divorcio. Creo que esto es algo interesante también que nos da pie para hablar en otra ocasión de tema, ¿no? Sí, lo más padre es de que ya existía volvemos a lo mismo, desde el inicio de los códigos ya existía esta situación. Se pueden separar los bienes que antes no se daba. Es muy chistoso que históricamente, si una mujer solicitaba la liquidación o separación, no podía ejercer ese derecho. De hecho, no existía el derecho a la mujer para ejercerlo, viene de los años 60 en adelante, para poder ejercer ese derecho. Era exclusivo de los hombres. Pues qué bueno que ya se puede, ¿no? Y qué buena noticia, espero que sea una buena noticia para ella. Claro. ¿No? Que nos está preguntando. Sí, ya no es de género, ya tanto la esposa como el esposo puede ejercitar ese derecho. Ya lo había dicho, no es voluntad de ambas partes y tiene sustento legal, su petición de liquidar la sociedad, se le puede solicitar a un juez y venga. En el caso del prenupcial, del contrato prenupcial, cada quien redactará su parte, cada quien tendrá un abogado, lo harán en común. Normalmente cada quien hace su proyecto y luego se mezclan. Obviamente esto lo hacen normalmente ante abogados, y el abogado es quien va realizando el proyecto según la voluntad de sus clientes, según lo que el cliente vaya queriendo y las modificaciones que el mismo cliente quiera hacerle al contrato y que el otro esté de acuerdo en firmar. Sí. Entonces es así, lo que yo quiero, pero también lo que el otro está dispuesto a ceder. Si no, pues también obviamente. Son negociaciones, ¿verdad? Así es, así. Son negociaciones que como ya lo decíamos, va a llevar a una garantía si ambos lo respetan. ¿no? Porque por algo lo están haciendo. Sí, de hecho, pues sirven de mucho para al momento dado que se da una liquidación, nos vamos a evitar litigios, peritos, retrasos y demás. Abogado Maximino Hernández de la Fuente, ¿qué mensaje nos dejas, qué reflexión nos dejas respecto al tema de hoy? Wow, pues yo creo que lo más evidente es de que no tenemos conocimiento de las cosas, de las modas, ¿verdad? De las legalidades, de los derechos, de las obligaciones que tenemos, y eso es lo más importante, que vamos aprendiendo un poquito de, que ya existían y que no los ejercitábamos y que ahí están a la mano para tomarlos. Además, una sociedad informada, una sociedad que se cultiva, una sociedad que escucha y aprende y guarda en su memoria lo que estamos hablando, es una sociedad menos manipulada y es una sociedad que empieza a defender sus derechos desde su persona, ¿no? Ya después pides apoyo y orientación con el que sabe bien, que es el profesional, en este caso ustedes. Te agradezco mucho que sigas con tu compromiso con nosotros, con Platicando en Familia, y nos vemos muy pronto. Danos por favor tus datos. Ok, yo estoy en Avenida Hidalgo 437 en Tlaquepaque. Los teléfonos de la oficina es 13-789-114
El de mi celular es 3x3, 830-830-4. Nuevamente tus teléfonos. Ok, 830-830-4, el de mi celular, y el de mi oficina es 13-789-114. Todos nuestros abogados tienen un gran compromiso con ustedes. Si tienen algo, por favor, no lo tomen ustedes como mito o como desinformación, sino busquen el apoyo de los que realmente son los expertos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Platicando en Familia. El día de mañana vamos a platicar acerca de cómo descubrir los talentos de nuestros hijos y cómo encauzarlos. Quédate en la mejor programación, en la frecuencia de Radio Mujer. Leti Orozco, mejórate mucho.